Gracias por acompañarnos en el consultorio de Nuestro Mundo. Este es un segmento y un espacio en el cual tratamos de abordar temáticas de fondo y que muchas veces no se hablan en la vida social de nuestra Guatemala o que se voltea a ver hacia otro lado. Hoy hablamos sobre la situación que se vive cuando la violencia incrementa en el país. Nuevamente salta a la palestra la situación de la aplicación de pena de muerte, el por qué no se aplica o si debiese aplicarse, si la ley nos da la opción de poder hacerlo. Pues qué mejor que tener a alguien de la casa, abogada ella, y nos ha acompañado muchas veces y que conoce a fondo el tema, y me da mucho gusto el poder charlar en el consultorio con la licenciada Aura Valenzuela, a quien le doy la cordial bienvenida. Licenciada, gracias por acompañarnos. Gracias, Marito. Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias. Contentos de estar de nuevo por acá. Es tu casa. Empecemos por el principio, licenciada. La pena de muerte, ¿es la pena capital en un país como el nuestro? ¿Es la más alta pena? En un país como el nuestro es la más alta pena, y realmente pues porque consiste en la privación de la vida de una persona que ha cometido un delito gravísimo. Sí, ¿en qué casos se aplica pena de muerte? Bueno, la pena de muerte se aplica en todos aquellos casos que no están contemplados en el artículo 18 de la Constitución Política de la República. Por ejemplo, la Constitución dice que no se aplica por presunciones de inocencia, no se aplica a personas mayores de 60 años, ni a las mujeres, ni a reos que sean políticos o por delitos conexos con lo mismo, o cuyos reos la extradición sea esa la condición. Es decir, extraditar a una persona con ánimos de que la van a aplicar la pena de muerte en otro país, eso no es posible. De ahí por todos los demás delitos que no tengan que ver nada con ninguno de estas 5 situaciones, se aplica la pena de muerte. Por el caso de un asesinato, de una violación, de un secuestro, puede ser aplicable. Licenciada, pero el sistema entonces llora sangre porque todo esto en los casos aplicables se viven todos los días en nuestra Guatemala y la pena de muerte no se aplica. ¿Por qué no se aplica en Guatemala? Es que no se puede aplicar en Guatemala por 2 grandes vacíos o lagunas legales que existen. El primero es que en el 2017 Guatemala viene y ratifica en cuanto a la pena de muerte ante el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, ahí quedamos limitados. Prácticamente es como que hubieran abolido la pena de muerte, no tan legalmente, pero tácitamente, por temas de delitos comunes. O sea, existe en la ley, pero no se puede aplicar. Pero no se puede aplicar. El único que puede aplicar realmente la abolición de la pena de muerte es el Congreso de la República, y no se ha dado. Pero la realidad por la cual no se aplica en Guatemala es por el tema del indulto, es decir, del perdón que existe a ese tipo de penas por parte de los presidentes de cada país. En este caso, en Guatemala, no existe como tal en qué va a consistir ese indulto. Entonces, esa es la limitante que existe por la cual en Guatemala no se puede aplicar. Parece extraño que siendo la pena de muerte o viniendo de uno de los poderes del Estado que tiene que ser creado o recreado por el legislativo y al final el judicial tendría que ejecutarlo, ¿por qué tiene que ser el presidente el que dé el indulto final, verdad? Porque así está establecido en la ley, ¿verdad? Es el presidente el que tiene que dar el indulto. Y realmente ha sido un tema de mucha controversia, sobre todo en el Congreso de la República. Todos hemos tenido la mayoría de conocimiento que en diferentes periodos legislativos se ha tratado de activar nuevamente la pena de muerte ante la necesidad que existe por la gravedad de algunos delitos cometidos. Sí, pareciera que ya lo estoy oyendo en las próximas elecciones, donde los aspirantes a diputados en sus campañas políticas afirman y aseguran, hoy también algunos candidatos presidenciales, y afirman y aseguran que en su mandato o en la legislación que va a estar presente, va a trabajar para que la pena de muerte sea positiva en Guatemala. Sí, eso es todo un tema, lo hemos escuchado y lo seguiremos escuchando, y realmente no es que no exista la intención, pero aquí es todo un tema a tratar. Por ejemplo, primero, los pactos y convenios internacionales que Guatemala ha ratificado, lo cual lo limita. Y en segundo lugar, el no existir ese tal como procedimiento, por decirlo así, para el indulto, para poder determinar realmente en qué va a consistir el perdón de la pena de muerte, que en realidad es sencillo. Si se da un indulto es que se le está perdonando la vida, pero obviamente tendría que llevar a cabo una cadena perpetua. Sí, o sea, es solo para decir si se realiza la pena de muerte o no.
Nada más. Nada más. Nada más por ahí. O sea, no nada es que más lo por ahí. exima del delito ni lo exima la ley para el resto de situaciones que le tocan. De ningún punto Le de cuento vista. y le recuerdo que usted también puede participar dentro de esta mesa, así que por favor llámenos en cuanto usted quisiera participar, si tiene alguna duda o si quisiese usted o si cree que debe aplicarse la pena de muerte en Guatemala, pues sería fabuloso el poder escucharle. Licenciada, me voy a atrever a preguntarle esto. ¿Usted cree que debe aplicarse la pena de muerte? ¿Usted está a favor? En mi criterio personal estoy totalmente a favor. Realmente llora sangre en nuestro país. Cuántas violaciones de niños se llevan a diario, cuánta gente ha sido privada de la vida por el tema de la extorsión, cuánta gente ha sido también privada de su libertad a través de los secuestros. Entonces creo que es un tema que sí se debería retomar y que sí se debería aplicar. Yo estoy totalmente a favor de la pena de muerte. Sí, a favor de la pena de muerte como a favor de la reestructuración de la educación en el país y mil cosas más que lloran sangre, porque este tipo de situaciones pueden ser evitables dentro de un sistema si el sistema fuera fuerte, si estuviera fortalecido y si caminaran las situaciones, ¿verdad? Pero es complicado. Licenciada, hace mucho tiempo que no se aplica pena de muerte en Guatemala, ¿no? En el año 2020 fue la última vez que se aplicó en Guatemala. Sí. Sí, hasta donde tengo conocimiento, se aplicó cuando fue el asesinato de la señora Botrán. Sí. Tal vez el año no lo tengo muy correcto, Claro, sí. pero Sí, yo creo que fue mucho antes. Fue a través de la inyección letal. Inyección letal, sí. La inyección letal, que fue cuando aquel sonado caso que asesinaron a la señora Botrán y que se aplicó la pena de muerte. Sí. Y el caso más connotado pues fue en el tiempo del presidente Álvaro Arzú, cuando fusilaron a aquellos dos que acusaban de la muerte de unas niñas, de una niña. Tenemos llamada telefónica. Buenos días a la persona en la línea. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? ¿Y qué piensa del tema que hablamos? Buenos días, Marito. Buenos días a la invitada. Mi nombre es José García. Hablo de la zona 10 y yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Creo que ya la amerita el país debido a la delincuencia de que nos encontramos, ¿verdad? El Pacto de San José creo que nos limita a ejecutarla, pero mi pregunta directa es si el presidente, al no dar respuesta de sí ni no, ¿eso se toma como un sí o realmente tiene que dar una respuesta a esa solicitud? Gracias y buen día. Qué buena pregunta, ¿eh? Muchas gracias, José. Muchas gracias por llamarnos. Sí. Para contestar su pregunta, el momento que existe un requerimiento, digamos, de la pena de muerte y el presidente no se pronuncia, prácticamente la respuesta es no, ¿verdad? El silencio es no, es o sea, silencio, tiene que ¿verdad? seguir pues el curso legal, ¿no? Tiene que seguir el curso legal y realmente se interpreta como un no, ¿verdad? Porque la ley dice que todas las autoridades tienen obligación de responder en un plazo de 30 días cualquier requerimiento que se haga. Y si ese requerimiento no se responde, entonces se interpreta como un silencio y definitivamente es un no. Sí, es complicado realmente para el presidente, al final de cuentas, se tiene que tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? Yo creo que no debiese llegar hasta allá, pero igual está en la ley en Guatemala. Otra llamada, con gusto la tomamos. Buenos días a la persona en la línea. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Y adelante con la pregunta. Lidia Carranza. Lidia Carranza. Adelante. Soy de Patrón y estoy a favor de la pena de muerte. ¿Por qué, amiga? Porque ya es justo que se aplique la ley de la pena de muerte. Porque pues hay muchas muertes que han llevado a muchas personas, familias con dolores, quedándose sin sus familias. Claro. Los delincuentes bien gracias y las familias siempre se quedan con el dolor y la tristeza. Pues ya basta de tanto consentir a los matadores, a todos los que cometen errores graves o no graves. Gracias, amiga. Gracias por llamarnos desde Patzún, Tierra Linda. Patzún, un fuerte abrazo para toda la gente patzunera. Es interesante porque de alguna manera también viene a recaer en la situación de entender que la violencia ha rebasado a los gobiernos. Sí, la violencia ha rebasado los límites de todo gobierno en nuestra ciudad. Y realmente uno de los delitos más graves que está cobrando muchas muertes hoy en día es la extorsión. Sí, es realmente complicado. Y gracias a las personas que nos llaman, estamos esperando su llamada también para que usted participe con nosotros aquí en el consultorio de Nuestro Mundo. ¿Tenemos otra llamada? Sí, la tomamos rápidamente. Buenos días a la persona en la línea, ya conoce la mecánica. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde me llama? Y la pregunta.
José llama de San Miguel de Capa. Adelante. Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno no aplica la pena de muerte a los grandes delincuentes? ¿Ah? Muchas Porque gracias. Yo estoy entendido de que es suspendida la pena de muerte por muchos puntos, pero legalmente ya el pueblo de Guatemala está cansado de tanta maldad. Ahí lo vemos ahorita con el gobierno, que él no pone nada de su empeño en la delincuencia. Desde que se sentó él, solo muertes y muertes y muertes, de 5, 10, 15 muertes diarios. No, eso no es así. Amigo, muchas gracias. Y usted entiende esta relación que hemos estado viviendo y realmente pues la ola de violencia está muy fuerte, pero igual ha sido sin defender a ningún gobernante, ni defendiendo al actual ni al anterior. O sea, esto es lo que decimos, la violencia nos rebasó hace muchísimo tiempo y se ven muy pocas acciones, ¿no? Lo que pasa que es la falta de compromiso, lamentablemente, de algunos sectores, ¿verdad? Y la falta de toma de decisiones. Realmente Guatemala somos un país soberano e independiente. Entonces, en base a esa soberanía, lo que cabría ahí sería revocar lo que se firmó del Pacto de San José y realmente que algún presidente tomara el papel que debe ser para aplicarlo. Tenemos el ejemplo del presidente Álvaro Arzú, que pues en ese tiempo se pudo aplicar, se podría hacer lo mismo en el momento que el país y las autoridades así lo decidieran, ¿verdad? Bueno, un tema muy interesante, un tema espinoso porque hay que hablarlo y para eso está este medio de comunicación con seriedad, afrontando y hablando de este tipo de temáticas. Abogada, gracias por venir, gracias por acompañarnos y seguramente en esta mesa nos volveremos a sentar para hablar de otros temas interesantes para nuestra nación. Marito, muchísimas gracias por el tiempo, gracias. Lo valoramos mucho. La licenciada Aura Valenzuela nos ha acompañado hoy aquí en el consultorio y a usted que ha participado, muchas gracias porque sabemos que por cada llamada que entró han habido miles más que se han quedado ahí con la intención y lo valoramos muchísimo. Gracias por estar con Nuestro Mundo. Vamos con más.